Bueno, muy bien. Vamos a la predicación. Les invito por favor para que incline allí su rostro y podamos nuevamente orar por este tiempo. Señor, por favor edifícanos por medio de tu palabra, que podamos nosotros ser entendidos. Sabemos que tu palabra es espíritu y permite, Señor, que tu espíritu dé testimonio al nuestro de que somos tus hijos, de que de la misma manera debemos vivir y saber de que tu palabra es suficiente para nutrir nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Danos entendimiento, ábrele a la iglesia tu entendimiento, el entendimiento, Señor. Y en cuanto a mí, por favor, eh, eh, úsame, Señor, como ese vaso que, que tú puedes, que, que es usado, utilizado para tu gloria. Que solo tu nombre sea exaltado, Señor, en medio de esta predicación. Te lo pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, por favor, nos guíe en este estudio. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, familia, quisiera invitarlos para que abran su Biblia en Hechos capítulo 28 y vamos a leer inicialmente los 10 versículos los 10 primeros versículos que encontramos en ese capítulo. Posteriormente vamos a desarrollar unos puntos y ustedes van a notar que vamos a estar en varios textos del libro de Hechos, seguramente en otros textos, en otros libros, pero el texto, el texto principal es Hechos 28 del 1 al 10. Por favor, si usted puede acompañarme a leer ese pasaje. Estando ya a salvo, dice el apóstol, escribe Lucas, estando ya a salvo, es interesante, bueno, ahorita les explico algo, dice, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales, en otra versión dice, y los habitantes nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Maravilloso. Y dijeron que era un dios. Oh, por Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Qué tremendo texto, ¿verdad? Hermoso. Bien, ustedes tener en cuenta algo, y es que si usted nota en lo que leímos, hay algunas palabras que dan a entender como si Pablo hubiese escrito el texto. De hecho, como si Pablo con su puño y letra lo hubiera escrito. Es más, en el versículo 1 dice supimos.
¿sí? En otro, por ejemplo, dice en el versículo 10, los cuales también nos honraron. Parece como si Pablo estuviese escribiendo con puño y letra este texto. Bueno, algunos hacen mención de que estos últimos, o al menos este último capítulo, Lucas fue persuadido y a lo mejor en esta expresión Pablo hizo parte de la escritura. Bien, quisiera mencionarles eh, el, el título de la predicación, y es justamente una frase que aparece en el texto. La hemos titulado Algo debe haber hecho. Algo debe haber hecho, pues si escapó de aquello, la justicia no deja vivir. Algo debe haber hecho, pues si escapó de aquello, la justicia no deja vivir. La pregunta es, ¿qué fue lo que Pablo hizo? Que estas personas concluían esto, o concluyeron esto sin darse cuenta de lo que Pablo había hecho. Muchas personas afirman cosas como estas y dicen, algo tuvo que haber hecho. Pues si está diciendo algo tuvo que haber hecho, es porque esa misma persona está dudando y no hay certeza de qué fue lo que hizo. ¿Están conmigo? Si alguien dice, usted tuvo que haber hecho algo para que le vinieran esas cosas, pues bueno, esa persona no tiene claridad de qué fue lo que la persona que está pasando la dificultad hizo. Pues bueno, en esta predicación vamos a tomar unos puntos que nos enseña esta historia. El primer punto que nos enseña la historia es la identidad de quien está inmerso en la historia. Un hombre débil, pero en manos de un Dios todo suficiente. De nuevo, la identidad de quien está inmerso en la historia. Un hombre débil, pero en manos de un Dios que todo suficiente. Pensemos en algo, por favor. En los 10 versículos que encontramos, vemos esta gran realidad. Vemos la identidad, es decir, ¿a quién le está sucediendo esto? Encontramos que vino una víbora y se le prendió de la mano. La pregunta es, ¿a quién? Pues bueno, la Biblia nos dice que se le prendió la mano a Pablo. Entre otras cosas, la pregunta sería, ¿quién es Pablo? ¿Cuál era la identidad de ese hombre? ¿Esa identidad será que es importante considerarla? Por supuesto que sí, ya lo vamos a entender. Este hombre era un hombre común y corriente. Era un hombre débil que en sus fuerzas seguramente que esa víbora al prenderse de su mano lo hubiera matado, lo hubiera aniquilado y su mano se le hubiese hinchado en aspectos normales. ¿Están conmigo? Hay cosas que a veces suceden en nuestra vida que normalmente pudiesen poner la persona en momentos muy difíciles. Pero vemos cómo en este caso el apóstol Pablo logra, su Dios, el Señor, nuestro Dios, logra mantener la vida intacta de Pablo. Un hombre débil, un hombre natural como cualquier otro, pero tenía una gracia especial. Las cosas que a este hombre le sucedieron, si le suceden a otra persona, naturalmente seguro no las puede soportar. ¿Cuántos me están siguiendo? La gran diferencia de este hombre y aquellos naturales o aquellos habitantes de aquella isla era que este hombre era un siervo ¿de quién? De Dios. Y no solamente en la isla, sino que este hombre también en el barco donde antes estaba inmerso. Él sufrió un naufragio antes de haber llegado a la isla. Lo vamos a entender ahora. Así que la identidad de quien está inmerso en la historia es importante. Un hombre débil, pero ¿qué? En manos de un Dios ¿qué? Todo suficiente.
Era Dios en su divina providencia que sostenía la vida ¿de quién? De un hombre natural, de un hombre llamado Pablo, que no tenía nada a lo mejor diferente a los demás. Era un hombre tal cual, de carne y hueso. Ahora, piensen por favor en esto. Fácil es identificarnos con la situación del personaje. Algunas personas dicen: wow, pero sí, qué bueno que fue librado. Y si nos quedamos allí y no en la identidad de quien lo sufrió, pues fallamos. Porque si nos identificamos con la situación del personaje, pero no con el personaje, error. Muchos se identifican con la situación de Job, pero no se identifican con la identidad de Job. Y esto es de considerar. Porque muchos dicen: pues sabe, me está pasando lo mismo que a Job. ¿Sí? Bueno, pero tú eras igual a Job. Pues recuerda que en Job capítulo 1:1 dice que él era un varón perfecto y justo. De manera que si nos suceden esas cosas, deberíamos considerar y no identificarnos tan solo con la situación, sino con el personaje que lo está viviendo. Ahora, Pablo le dice al rey Agripa II, lo vimos hace 8 días, que su deseo es que sea cristiano como él lo era. No que hiciera lo que un cristiano haría. Lo que el rey Agripa le dice a Pablo es: por poco me persuades a hacer cosas que hacen los cristianos. Ojo, ¿verdad que no? Pablo no le dice, el rey no le dice: por poco me persuades a hacer las mismas prácticas que los cristianos hacen. Lo que el rey Agripa le dijo a Pablo es: por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, a tener una identidad diferente a la que tengo. Así que la intención de Pablo era que las personas fueran, no que hicieran tan solo y se identificaran con su circunstancia. El noble deseo de Pablo era que aquel hombre fuera similar a él. Estoy hablando del rey Agripa. Es interesante porque dice: yo me gustaría, el noble deseo es que usted sea igual a mí, excepto mis cadenas, dando a entender que su interés era la identidad de ellos, más allá de las luchas que podrían sostener. De manera que no podemos hablar de las cadenas de Pablo y sus luchas sin entender quién era Pablo. Algunos podrán decir, salir de la iglesia: no, pues a ese Pablo le tocó, yo me identifico mucho, claro, me han pasado unas cosas en la vida. Sí, te han pasado tantas cosas en la vida, pero desde la base de similar a la identidad de Pablo, o desde la base similar a la de un impío y pecador. Porque es diferente vivir circunstancias fruto de nuestras decisiones carnales a vivir situaciones fruto de nuestro andar en el Espíritu. ¿Están conmigo? Es diferente. Así que no podemos ignorar la identidad de Pablo. El que le estaba sucediendo esas cadenas, sus luchas, era a un hombre íntegro que dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Es a ese hombre el que le están sucediendo estas cosas. De la misma manera como sucedió con Job, no es posible, escuchen esto, pretender el mismo auxilio dado por Dios a un hombre consagrado que a un hombre en pecado. ¿Están conmigo? El apóstol Pablo dice: Dios me auxilió. En segunda de Timoteo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Y luego dice que solo el Señor lo sostuvo. Solo Dios le dio fuerzas para que continuase y cumpliese la predicación del evangelio a los gentiles. Dios auxilió a Pablo todo el tiempo, pero Pablo era un hombre consagrado. Y a veces pensamos que Dios es, que bueno, ahorita vamos para allá, pero pensamos del evangelio algo muy diferente a lo que realmente es. Vamos a entenderlo ahora. Así que ser hijo de ira es diferente a ser un hijo de Dios.
Dígale que es a su lado. Ser un hijo de ira es diferente a ser un hijo de Dios. Y usted dirá, pero en la Biblia aparece hijos de ira. Pues sí, Efesios capítulo 2 versículo 3. Dice que antes nosotros éramos hijos de ¿qué? De ira. Naturalmente estábamos en el mundo sin esperanza, perdidos, sujetos y obedientes a nuestros placeres y delitos, y que por eso éramos hijos de ¿qué? De ira. Pero Dios, por su bendita gracia, nos proveyó a Jesucristo, en el cual podemos llamarnos y tener la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, esto es una gran noticia. Soy un hijo de Dios y entonces el favor de Dios estará conmigo. Primero no es el favor de Dios y luego por si acaso ser un hijo de Dios. ¿De qué nos sirve ser hijos de ira, pero andar en la tierra sonriendo y sin ninguna falta de algún recurso? Pues de nada. Permítame, por favor. Ser hijo de ira es diferente a un hijo de Dios. La bondad de Dios hacia los hijos de ira, escuchen esto. La bondad de Dios hacia los hijos de ira es persuadirlos hacia el arrepentimiento. Y hacia sus hijos es que se gocen en medio de este mundo, y es que gocen en medio de este mundo de la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos me están siguiendo? En cuanto a los hijos de ira, Dios es bueno porque los persuade ¿a qué? Al arrepentimiento. Y en cuanto a los hijos de Dios, en medio de este mundo, Dios ¿qué? Permite que gocen de paz en medio de un mundo caído, lleno de incertidumbres. Esto le está pasando a Pablo. Pablo era un hombre aprobado por Dios, un siervo de Dios llamado a ser apóstol, y este hombre está siendo afectado por un contexto que él no escogió, pero está siendo guardado en completa paz. Ojo, es diferente. Dice la palabra que Jehová, Dios, guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. El apóstol Pablo no era cualquier personaje que le estaba pasando esto. ¿Cuántos de ustedes pueden entenderlo? Pues familia, en este primer punto nos está llamando el Señor a que nosotros podamos, antes de hacer esas buenas prácticas, que nos enfoquemos en nuestra identidad, en si somos hijos de Dios, y si somos, santifiquémonos y procuremos siempre responsablemente agradar la voluntad de nuestro Señor. No podemos tener la paz de Dios cuando nuestra vida se encuentra en una relación hostil con Dios. De manera que Lucas, escuchen esto, en este texto, ya lo hablamos, Lucas, Pablo describe el favor y la gracia de Dios en la vida de su siervo. ¿Cuántos me están siguiendo? Este texto es un testimonio fiel de que Dios, en su providencia divina y su soberanía, tiene el control aún de las cosas naturales, aún de los momentos que pasan sus hijos y sus siervos. Ahora, dice, es un texto esperanzador que brinda al creyente fortaleza para continuar en medio de la adversidad. ¿Cuántos de ustedes en momentos pasan dificultades? Pues bueno, creo que este texto te puede ayudar, porque es demasiado esperanzador. Como muchos otros a lo largo de la Biblia, Daniel y sus amigos. Vemos a José, vemos a Moisés, vemos a Ruth, vemos a Job, vemos a Jeremías. Hombres y mujeres que fueron ¿qué? Que fueron siervos del Señor, y Dios todo el tiempo ¿qué? Los bendijo y mostró su favor. Ahora, esto creo que debe estar claro. Número uno, entonces, la identidad de quien está inmerso en la historia. Esto debe estar claro. Debemos tener una identidad, y es que debemos ser hijos de Dios. El apóstol Pablo por algo le dice a la iglesia, a la iglesia de Filipos: por nada estéis ¿qué? Afanosos. ¿Por qué Pablo tenía tal convicción por la iglesia? ¿Será porque Dios era un faltón o un faltoche? Por supuesto que no. Él sabía y estaba convencido que Dios iba a proveer
En 2 capítulo 1, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, dice: el Señor me libró, Él me libra y Él estoy seguro que me librará. Él estaba completamente seguro. Ahora, ¿qué nos da una seguridad? ¿Qué nos da una confianza absoluta en la tierra? La convicción de lo que somos, familia. Soy un hijo de Dios. Soy aquel que tengo una conciencia limpia delante del Señor. Procuro hacer y agradar al Señor. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho es cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo, permítame por favor, Juan capítulo 8, versículo 29, este texto es maravilloso porque Jesús está diciendo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre las cosas que a Él le agrada. Era una convicción absoluta de Jesucristo. Alguien podría decir: ¿cómo tú sabes que Dios está contigo? Jesús le dijo: porque yo siempre hago las cosas que le agradan a mi Padre. Por eso sé que Él está conmigo. Es la misma convicción desarrollada por Pablo. Ahora, si esto es interesante, el punto número 2, debemos entender de que la leve, y este es el punto número 2, reitero, la leve y momentánea tribulación, una constante en la vida del creyente. Entre otras cosas, la vida del creyente no es como que pasó una vez y nunca más pasará. Pasé un momento de tempestad y nunca más pasará. Lo van a notar ahora, por favor. Escuchen esto. Vayan al versículo 1, por favor. Ese versículo 1 es hermoso, porque dice: estando ya a salvo. Oh, qué bendición ese texto. Y qué bendición esa frase. Usted puede entenderlo. Estando ya a salvo. ¿Cómo que estando ya a salvo? ¿Acaso habías pasado por algo atrás? Claro. Cuando usted lee el capítulo 27, el apóstol Pablo está experimentando un naufragio. Él estaba preso, estaba entre cadenas y es llevado con otras 265 personas. Lo meten a un barco y Pablo les dice: por favor, les pido que no zarpemos, no nos vamos del muelle. Y entonces le dicen: no, tú no sabes. Es mejor que le dejemos esto al capitán. Él sabe pilotear esta nave, conoce ya la zona, él es experto en esto. Tú mejor guarda silencio porque pues tú no sabes de esto, ¿ok? Pablo le dijo: no zarpemos porque a lo mejor vamos a tener pérdidas. Usted puede leerlo por favor en su casa. Cuando le dicen esto, inmediatamente le llevan la contraria. Se van y empiezan a entrar mar adentro. Habían llenado todo el barco de enseres, los cuales tuvieron que echarse ¿qué? Al mar. Todo se perdió. Una de las cosas que suceden en este texto es que en el versículo 20 fue tanta la tempestad que vivió Pablo que dice el texto: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo estaba perdiendo, o más bien había perdido la esperanza de salvación. Pero en ese barco había alguien, familia, que era una persona que tenía una gracia especial. Yo siempre digo, cuando recuerdo este texto, Hechos 27, recuerdo a Jonás. Jonás era el problema en el barco. Pablo era la salvación del barco. Mientras Jonás huía en un barco que lo direccionaba a otro lugar, necio y desobediente, Jonás estaba en un barco que no decidió nunca estar, preso, y que esas personas tripulantes de ese barco se salvaron. Había una gracia especial. Por favor, revise versículo 22 de ese mismo 27, Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
¿Qué, Pablo, que está diciendo? ¿Cómo que tener buen ánimo? ¿Estás loco de nuevo? ¿Tener buen ánimo de tanta pérdida? Pues sí, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo. ¡Qué maravilla! Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. ¿Saben una cosa? Cuando Pablo estaba allí en la isla de Malta y que vino la serpiente y lo picó, Pablo estaba convencido que Dios estaba con él. En semejante crisis anterior, el Señor mismo le había dicho que vas a llegar a Roma. Pablo dijo: pues si el Señor dijo que voy a llegar a Roma y a apelar ante el César, este no es mi final. Este no es mi final. Estaba convencido este hombre. Así que las tribulaciones son momentáneas. De hecho, en el versículo 1 del capítulo 28 dice el texto: estando ya a salvo. La idea del texto en la primera frase antes de la coma está diciendo: lo que pasó fue leve y fue una momentánea tribulación, pues ya estoy a salvo. Si no fuera momentánea y leve, pues sería una constante. ¿Cuántos me siguen? Entonces diría: todavía no estoy a salvo. ¿Están conmigo? Pero Pablo dice: ya estando a salvo. Estando ya a salvo. Escuchen, Pablo terminaba de pasar un momento de incertidumbre, pero también de esperanza en el barco que había zarpado a Roma. No solo Pablo, sino muchos hombres alrededor experimentaron la impotencia y la inseguridad cuando se pierde el control por asuntos que exceden y sobrepasan nuestras fuerzas. Lo que está viviendo Pablo, creo que en muchas ocasiones quienes somos creyentes en Jesucristo hemos pasado. Aquellos momentos donde decimos: menos mal ya pasó la tempestad, ya estamos a salvo. Pablo, luego de que pasa todo esto del barco, ellos llegan a la isla y pisan tierra y ellos dicen: ya estamos a salvo. Estando ya a salvo. Ahora, es interesante porque parece como si los demás no les hubiese pasado lo que le pasó a Pablo. Pues la víbora solo picó y se prendió de la mano de Pablo. ¿Están conmigo? Y algunos podrán decir: pero va como de peor a guatepeor. Como que sale de una y se mete a la otra. ¿Sí? Pues bueno, no te dejes tentar por las circunstancias que golpean tu vida. Porque la identidad debe ser una y debemos estar convencidos. Imagínense el apóstol Pablo diciendo: no, pues qué locura servir al Señor. Salgo de una y me meto a la otra. Ahora, imagínense en un corazón quejambroso. No, pues mira, ahorita salí de semejante, tengo un frío increíble. Salí de semejante naufragio. Estuve bien asustado, perdí toda esperanza de vida. Y ahora, para completar, me pica y me muerde una víbora. No, pues estoy con el agua, como estoy sucio y con el agua lejos. ¿Sí? Pablo, no vemos que Pablo dice esto por encima de las circunstancias. La convicción de Pablo lo lleva a vivir una vida creciente y en servicio a su Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Ojo, una vida creciente y en servicio y en adoración a su Señor. Las circunstancias no nos pueden vulnerar nuestro servicio al Señor. Vemos personas, pasan cualquier cosa. Pastor, no fui al servicio. Pastor, no hice esto. Pastor, pastor, ¿por qué? Me picó una víbora. Es que el barco naufragó. Creo que no hemos pasado circunstancias tan adversas, tan terroríficas como estos hombres pasaron. No desmeritando ninguna situación.
Pero lo que esta gente pasaba fuertemente los, los, los ponía entre las cuerdas. Así que debemos entender, familia, que son leves y momentáneas las tribulaciones. En 2 de Corintios capítulo 4 dice que esas leves y momentáneas tribulaciones producen ¿qué? Producen en nuestras vidas, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que deberíamos considerar esto. Lo número 3 que deberíamos considerar, que nos enseña este texto, es que la providencia de Dios sobre su siervo es una gracia especial que permite que sean guardados de manera sobrenatural. De nuevo, la providencia de Dios sobre su siervo es una gracia especial que permite que sean guardados de manera sobrenatural. Permítame, por favor, voy a darles un pequeño listado de las cosas que vivió Pablo. Pequeñísimo listado, sin entrar en detalle. En Hechos 14:19, Pablo es apedreado en Listra. En Hechos 16, Pablo es encarcelado. En Hechos 19 hay un alboroto en Éfeso y a Pablo tienen que sacarlo rápido. Es más, lo esconden porque Pablo quería ir a presentarse allá y los discípulos antes lo esconden porque sabía que podía ser lastimado. Cuando lo iban a azotar los romanos, Hechos 22, están los judíos, sí, queremos la muerte de Pablo. Y entonces, queremos la muerte de Pablo. Y entonces, como no podía hacer sedición, no podía haber como tumulto. Entonces viene el soldado, el gobernador, y entonces le dice: ¿qué está pasando acá? Y entonces le dicen: pues es que este hombre está haciendo unas cosas incorrectas, contra la ley, contra el templo, contra nosotros los judíos. Y él dice: bueno, entonces lo cojo, se lo llevo. Y ya lo iban a azotar y Pablo les dice: espera un momentico porque yo tengo ciudadanía romana. Y entonces ellos dicen: no, espera un momentico, suéltenle las cadenas y déjenlo ir. Esto no es no fue que Pablo quiso como ágilmente escabullirse. Esta era la providencia de Dios sobrenatural. ¿Por qué este hombre era ciudadano romano? ¿Acaso Dios no sabía antes y no fue él el que permitió que Pablo fuera antes de su ministerio lo que era? Por supuesto que sí. Dios, todo para Pablo estaba, el Señor en su soberanía, en su omnisciencia, sabía lo que Pablo estaba por alcanzar. De hecho, el Señor en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, el Señor le dice a Ananías, le dice: ojo, porque este hombre le voy a mostrar lo que va a padecer a causa de mi nombre. Y va a estar delante de reyes, príncipes. Pues esto fue lo que Pablo, de la mano de su Señor, logró alcanzar. Es más, Pablo termina en un camino en Roma, a las afueras de Roma, termina su vida, pero una vez cumplido su ministerio. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo dice: yo ya estoy próximo a ser ¿qué? Ejecutado. He peleado la buena batalla de la fe. Pablo sabía, porque Dios se lo había dicho: vas a apelar ante el César, vas a llegar a Roma. Pablo sabía, estaba convencido que su final no era ni en Cesarea ni en Jerusalén. Dios lo sostuvo hasta cumplir su propósito. Todos aquellos hijos de Dios que permanecemos fieles al Señor, Dios cumplirá su propósito en nosotros, familia. Dios nos llevará adelante. Su divina providencia nos llevará adelante, por encima de las víboras, por encima de los azotes, por encima de lo que sea, nos llevará adelante. De la escasez, de la abundancia, Dios cumplirá su propósito en nosotros, familia. También encontramos cuando Pablo está ante Félix,
Solo vimos en el tiempo de oración cómo este hombre es librado de la mano de los romanos, pero también de los judíos. Y como si fuera poco, Pablo en Hechos 28, en el texto que estamos, nuevamente es librado de manera sobrenatural. Todo el mundo pensó que iba a morir. Este hombre, estamos esperando a que se hinche, estamos esperando a que muera. Ajá, es un hijo de Dios, es el siervo del Señor. Dios lo sostendrá. Lo mismo sucedió con Jeremías. Dios lo sostuvo. Así el pueblo no estuviera ¿qué? De acuerdo, Dios lo sostuvo para que le hablara a su pueblo. Vemos en Ezequiel y muchos hombres en la Biblia con el propósito de dar a conocer la voluntad de su Señor. Número 4, la deducción, escuche, la deducción del padecimiento por el pecado no aplica en la vida de quienes procuran vivir piadosamente. De nuevo, la deducción del padecimiento por el pecado no aplica en la vida de quienes procuran vivir piadosamente. Entender esto es hermoso. En el versículo 3 y 4, si usted nota, antes de pasar a ese texto, revisen el versículo 2 y 7. Miren de lo que hablo. Dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Lo que está queriendo decir el texto es: nos trataron como personas dignas y no como unos simples presos. ¿Están conmigo? Se dan cuenta que Dios obra de manera sobrenatural. ¿Por qué no los trataron como presos? Es más, les voy a dar otro texto. Versículo 7. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Entre otras cosas, Dios puso gracia. Era un preso y puso gracia en Publio para que lo recibiera y lo hospedara en su casa. ¿Están conmigo? Pero lean por favor el versículo 15 y 16. Es hermoso, demasiado precioso. Dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró ¿qué? ¿Quién lo había recibido? La iglesia. Cuando Pablo llega y ve ese recibimiento, ¿qué? ¡Wow! Se llena de esperanza. Y dice que él cobró ¿qué? Aliento. Y dice: cuando llegamos a Roma, el centurión, escuchen esto, entregó los presos al prefecto militar. Pero ese pero tiene que estar en mayúscula, tiene que salir. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, como con un soldado que le custodiase. Le estaban cuidando las espaldas a Pablo. ¿Quién estaba y había puesto semejante guardaespaldas a Pablo? Dios. Dios necesitaba que Pablo fuera a Roma. Dios había propuesto que Pablo fuera a Roma. Así que lo cuarto, no quería dejar esto, lo cuarto es que la deducción del padecimiento por el pecado no aplica en la vida de quienes procuran vivir piadosamente. Si usted vive la vida piadosamente, así otros deduzcan que lo que le está pasando a usted es por el pecado, eso no aplica para usted. Porque usted lo que está viviendo es fruto de ¿qué? De la obediencia a su Señor. Permítame por favor, versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es ¿qué? Es homicida. Que Pablo es homicida. Le está pasando esto por ser homicida. A Job le pasó eso por ser un injusto, por ser depravado, por ser engañado. ¿Por qué? Si dice en Job capítulo 1:1 de que era un varón perfecto y justo, pues bueno, esto no aplica para quienes viven la vida piadosamente. Pero hay quienes desde afuera
Y por eso debe el cristiano que vive la vida piadosamente, debemos guardar nuestro corazón. Porque vendrán muchos que dirán, es que eso es por fruto de ¿qué? De tu pecado. Pero si usted tiene la conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, es más, les doy un texto precioso. En Hechos 25:8, ese texto a mí lo he estudiado, he pasado leyendo de nuevo el libro de Hechos y me ha impresionado porque dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. O sea que Pablo era un hombre ¿qué? Íntegro. Escuchen esto, por favor. Si vivimos nuestra vida piadosamente, seremos buenos ciudadanos en esta tierra. Seremos buenos hijos en esta tierra. Seremos buenos padres en esta tierra. Seremos buenos esposos. Las esposas serán buenas esposas. Las abuelas. Dios ha apuntado a lo que realmente con su evangelio ha apuntado lo que realmente nos hacía vivir una vida llena de ira y de situaciones difíciles, fruto de nuestro pecado. Es impresionante porque más o menos leemos aspectos como estos, expresiones como, si usted nota en el capítulo 28, por favor vaya a ese texto, versículo 4. Al final dice, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escuchen, escapando del mar, la justicia no dejará ¿qué? Es tremendo. Estos hombres lo que decían que era aquellas cosas que nosotros regularmente escuchamos. ¿Cómo cuáles? Dios no se queda con nada. ¿Ha escuchado eso? Yo no sé, pero y son los bochincheritos y los chismositos que andan por ahí que dicen, míralo, míralo, ahora le picó la víbora. Pues déjame decirte que Dios no se queda con nada. Más o menos esto es lo que tiene que la idea de la expresión la justicia no deja vivir. Expresiones como en el cielo hay un Dios que todo lo ve. Ese es el karma que lo está persiguiendo, dicen. Algo tuvo que haber, cuando era un elefante, algo tuvo que haber hecho. Cuando estaba encarnado en una hormiga, algo tuvo que haber hecho. Pues no, familia, pues no. Ni existe, ni está bien pensarlo. En Lucas 13:2 ha caído una torre grande encima de unos galileos. En Lucas 13:2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Como quien dice, ¿ustedes creen que lo que está pasando? Hay personas que dicen así, ¿qué será que está pagando ese muchacho? ¿Qué será que está pagando esa señora? Que mire eso como está, pobrecita, saliendo y escapando del mar. Ahora la picó una víbora. Pues Jesús les dice, ellos no tienen nada especial a ustedes, todos ustedes son pecadores. Les cayó esa torre encima no porque eran más pecadores que ustedes. Ustedes son igual de pecadores a ellos. Lucas 13, del 1 al 5, el Señor Jesucristo le dice, más bien pónganse juiciosos y arrepiéntanse. Y arrepiéntanse. Dios los ha llamado a que se arrepientan. Ahora, estas cosas, una conciencia limpia para un creyente tiene que ver con la manera como vive su vida y cómo se conduce en la iglesia y en el sistema desde las bases de la Biblia. Escuchen esto. No podré excusarme en la propia conciencia, pues a la verdad no es público lo que pasa por tu mente, pero sí debemos entender que la limpia conciencia garantiza una buena conducta. Hay personas, escuchen esto, que dicen, pastor, es que usted como no está en mi cabeza, usted no se da cuenta. Yo tengo una limpia conciencia. Ok, si tú la tienes tan limpia, ¿por qué te comportas de la manera que te comportas? ¿Por qué nuestras conductas? Entonces viene el niño a su papá y le dice, papá, es que tú no estás en mi cabeza. Ok, yo no estoy en tu cabeza, pero mira lo desobediente que eres.
¿Crees que eso es tener una conciencia limpia? ¿Crees que la desobediencia no martilla tu cabeza? Por supuesto que sí, familia. En un momento decía, Señor, pero ¿qué clase de fe es la que tienen las personas que dicen tener fe, pero no hay un reflejo en su conducta? Juan el Bautista le dice, oh generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? La pregunta es, ¿cómo que enseñó a huir? Pues parece que eran tan sagaces que hasta su misma conciencia esquivaban. ¿Cuántos esquivan la conciencia? Bendito sea el Señor. La conciencia no se puede esquivar, familia, pero a veces se hacen los locos. La Biblia dice que debemos creer como dicen las Escrituras y debemos hacer lo que dicen las Escrituras de aquello que nuestra fe profesa, de lo que nosotros creemos. Ahora, preguntemos por favor, ¿quién era Pablo? ¿Será que Pablo era el homicida que ellos estaban diciendo que era? Pues bueno, esto lo decían para que pasaran estas cosas. En Gálatas 1, 11 al 16, el apóstol Pablo cuenta parte de su historia. Y dice, pues yo antes era esto, pero Dios, pues, permítame, en Gálatas 1, en el versículo 15, él está hablando hacia atrás de su vida pasada, pero en el versículo 15 dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¡Qué maravilla! Pablo decía, pues esto era lo que yo vivía antes. Pero les digo algo. Agradó a Dios y me apartó desde el vientre de ¿qué? De mi madre. Bendito sea el Señor que nos ha escogido, familia. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso, familia? De tantas personas Dios nos ha escogido por su buena voluntad y su bendita gracia. Pablo dice, pues no solamente aquí en Gálatas, sino también lo dice en Primera de Timoteo. Es maravilloso. En Primera de Timoteo capítulo 1 dice el apóstol Pablo en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Esta frase a mí no se me olvida nunca, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora estos hombres están diciendo, este es un homicida. No saben quién es ese hombre que está allí. Dios lo ha tenido por fiel y lo ha sostenido hasta este momento. Y por ese hombre ustedes lograron, en medio de semejante tempestad, permanecer con vida. Él les infundió ánimo. ¿Se acuerdan cuando estaban en el barco asustados? Él les dijo, ánimo, recobren ánimo, vamos adelante. A lo mejor van a haber pérdidas, pero ninguna vida se va a perder. ¿Saben? Esta mañana hablábamos, anoche hablábamos con mi esposa y yo le decía, mi amor, eso que me dijiste es súper. Porque ella me dijo, mi amor, ¿y qué tal que me llama la atención una frase? Me dijo ella, y yo le dije, ¿cuál? Me dijo, cuentos que no son cuentos. Y yo le dije, wow, chévere. Sería buenísimo que eso lo hiciéramos en la iglesia y persuadiéramos a los padres a que en las casas empezáramos un proyecto como este. Cuentos que no son cuentos. La Biblia no son meros cuentos, es la palabra del Señor, es el evangelio de Jesucristo. Si se expone en las casas, a lo mejor van a haber transformaciones de vidas consagradas al Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque esto no es simplemente para el predicador. Esto es una responsabilidad para todo aquel que es parte de la iglesia. Nosotros hemos cantado, levántate, iglesia del Señor, cíñete con tu armadura, ve y alcanza a los perdidos. ¿Cuántos de nuestras familias, y a veces enredados? Les voy a contar algo que les compartí en el tiempo de oración.
Viene una persona y dice: pastor, tengo un dolor en mi corazón. Le digo: bueno, pues pues, pues es triste, ¿no? Sí, tengo un dolor en mi corazón, pastor, y pues ore por mí. Ok, ok. ¿Y qué más? No, pues que ores por mí. Pues a lo mejor la oración va a alivianar ¿qué? El dolor. ¿Ok? Familia, ¿qué es el Evangelio? ¿Y para qué es el Evangelio? El Evangelio es para poner, aquí colocaba algo. ¿Por qué este hombre o qué hacía Pablo? Estamos hablando de que estas personas dijeron: este es un homicida. ¿Qué hacía Pablo? Pues predicaba el Evangelio. La pregunta es: ¿y qué predicaba Pablo? Escuchen por favor esto. Por su momento difícil, bueno, dice: ¿por qué predicaba el Evangelio? Para soportar tanta tribulación. ¿Acaso era algo que valía la pena? ¿Será que el Evangelio valía la pena para Pablo? Pues el mismo Pablo que está predicando esto y que antes ha predicado el Evangelio, ahorita voy con termino la historia del dolor, sino que quiero decir esto para que lo entendamos. Pero aquel hombre que estaba predicando acerca del Evangelio, pues a lo mejor alguien podría decir: ¿será que vale la pena esto? Claro que valía la pena. El mismo hombre escribe Romanos 1:16 y dice que el Evangelio es poder de Dios, no para poner curitas cuando venga el dolor. Permítame, porque yo estoy seguro que Dios nos va a dar la gracia para entenderlo. ¿Quién necesitaría, escuchen esto, quién necesitaría el Evangelio luego de haber experimentado el dolor? La persona que le duele el corazón, ¿qué es lo que necesita? A lo mejor es que quiero ya no sentir esto. El problema es que muchas personas vienen por dolores en su propia vida, pero no son confrontados ni creen en el Evangelio. Pues son las mismas personas que están en el mundo buscando opciones para a lo mejor subsanar las heridas que dejaron personas en el mundo. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia de venir a la iglesia y de ir a otro lugar si no creemos en el Evangelio? Escuchen, si alguien viene con un problema al Señor por alguna infidelidad, por alguna situación de enfermedad, ¿qué es lo que realmente vienen a buscar? ¿No será acaso alguna sensación de tranquilidad, de paz, de alivio? ¿Pero acaso es para eso el Evangelio? Pues familia, el Evangelio es poder de Dios para salvar vidas. ¿Cuántos me están siguiendo? Claro, es que yo vine y el Señor a lo mejor sanó mi corazón y ahora tengo el gozo de la salvación del Señor. Sí, está bien. Pero escucha, familia, ¿de qué nos sirve? Mire, hay personas, y se las voy a terminar la historia. Viene la persona con el dolor en su corazón, se ora por la persona, se ayuda a la persona y luego sale y ¿qué? Se va. Al cabo de un año, esa persona que tuvo una enfermedad, que tuvo su familia en X o Y razón, esa persona ahora empieza a sonreír al cabo de un año. Y uno se encuentra a la persona, uno le dice: hola, ¿cómo estás? Y dice: no, pues pastor, lo más de bien, usted viera. No, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ah, sí, pero en ese momento tenía el dolor. Sí, claro, pastor, pero ya pasó. Bueno, ¿por qué deberíamos preocuparnos? ¿Porque no sienta dolor o porque sea salvo? Permítame por favor esta pregunta: ¿es acaso el Evangelio, escuchen, una curita para el corazón roto? ¿Un fármaco para sentir analgesia en medio del dolor? ¿Es acaso una promesa en la cual puede reposar un corazón incrédulo? ¿Es el Evangelio una opción más como antídoto en medio del dolor? Para que el hombre decida si lo toma o no. Somos llamados a predicar el Evangelio sobre el dolor.
A veces somos muy tentados a comprometer a Dios por la necesidad de quien escucha, dejando a un lado la verdad del evangelio que transforma. ¿Cuántos me están siguiendo? Escuchen esto. Somos llamados a predicar el evangelio sobre el dolor. Piensen por favor en esto. Una persona viene nuevamente: pastor, tengo un dolor, me han pisoteado, ok. Y vienes y tú le predicas el evangelio. El evangelio te acaba de pisotear. Porque el evangelio es ofensivo. Y es ofensivo contra el de pecado. Y a lo mejor la persona que escucha el evangelio en medio del dolor, ¿qué puede decir? Pues yo estoy buscando esto. ¿Por qué me dijiste que soy pecador? A mí no me interesa que tú me digas que soy pecador y que me arrepienta. A mí me interesa es sentir un alivio en mi vida. Sí, familia, eso lo sé. Imagínate estar machacado por el dolor, fruto de la dureza del corazón del hombre, y adicional a esto ser confrontado por el evangelio en el cual Dios revela su justicia. ¿Es acaso malo, Dios malo, quien en medio del dolor envía un mensaje rudo, preciso, amonestador, honesto, determinante y hasta ofensivo? ¿Es Dios malo por esto? El evangelio expresa el amor inagotable de Dios y expone con luz aquello que está en la oscuridad. Y mientras el mundo sin misericordia con engaño lastima, Dios a través de la verdad del evangelio salva y transforma. Creo que todavía no es el tiempo. No es el tiempo, familia. Mire, a veces personas vienen, y he tenido la experiencia personalmente, que dicen: no, tenemos la fe. Yo sé que todo es con fe, dice la gente. Yo sé que todo es con fe. Ajá. ¿Cómo crees? Una de las cosas que Jesús le dice al escriba cuando va a hablar de la parábola del buen samaritano es: ¿cómo lees y cómo está escrito? Dos cosas le dice. Le dice: ¿cómo es que tú estás leyendo y qué es lo que está escrito? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que tú estás leyendo e interpretando. Familia, el evangelio es poder de Dios para salvación. A las personas que les duele el corazón también hay que predicarles el evangelio, familia. A las personas que el hombre las ha lastimado también hay que decirles que Dios transforma, que Dios salva, pero que se arrepientan de sus pecados. Es que es para esto que vino Jesucristo a la tierra, para salvarnos de nuestra condenación, de nuestros delitos y placeres. ¿De qué nos sirve? Pues seremos tratados entonces como los de afuera. ¿Qué distinción hay entre la iglesia y el mundo entonces? El mundo debe predicar el evangelio, familia. A lo mejor alguien podrá decir: pero pastor, claro que Dios consuela, pero sabes, hemos dicho que Dios es bueno con el hijo de ira, persuadiéndolo hacia el arrepentimiento. ¿De qué le sirve a Dios consuelo a un hijo de ira y perder su alma? Saber que esa alma se perderá. La iglesia debe levantarse, familia. Debemos levantarnos a predicar el evangelio. Nuevamente, ¿qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios, no para aliviar dolores. El evangelio es poder de Dios para salvar vidas, almas, arrebatarlas. El apóstol Pablo, si me permiten por favor, en capítulo 26, versículo 16 dice: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Le está diciendo Dios a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Escuchen esto: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, familia, oremos por esta persona. Sí, oremos, pero no oremos para que Dios los saque de la situación.
Oremos para que esa persona sea salva. Y sacándolo de la situación, entonces, que venga de manera entendida y postre su corazón ante el Señor. Ahora entendemos lo que este hombre hacía. Este hombre no era ningún homicida. Este hombre delante de príncipes, de reyes. Es más, en el versículo 22, por favor vayan, Hechos 26, 22. Y les voy a mostrar algo muy interesante de aquello que contenía el mensaje de Pablo. Porque esto es necesario que la iglesia lo entienda. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Lo que está diciendo el texto es: Pablo se cuidaba de decir y empeñar más de lo que debería estar hablando. ¿Están conmigo? Dios te va a alguna persona. Me dijo, ¿qué pensará? Bueno, estuvimos en el funeral de una persona y una persona le dijo: esa enfermedad no es para muerte. El hombre tenía un cáncer. Esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Pues yo digo algo, y es que tenemos que estar muy convencidos de que Dios nos habló para decir tal cosa. Porque de lo contrario, si pasa lo contrario, perdón la redundancia, pues entonces estaríamos diciendo cosas fuera de lo que deberíamos estar diciendo. ¿Cuántos me están siguiendo? A los meses el hombre murió. ¿Por qué le dimos esperanza? Una esperanza, Dios te va a levantar. Le está dando esperanza que al ego de la persona, a la jactancia de la persona, al acomodo de la persona. ¿Por qué no le damos esperanza en Jesucristo? ¿Por qué no predicamos el evangelio del Señor? El apóstol Pablo en Hechos 24, 25 me enorgullece leer esto, porque dice que este hombre, al disertar Pablo de la justicia, versículo 24, Drusila y Félix estaban allí. Esta mujer era judía y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, número 1, ¿acerca de qué? De la justicia. Número 2, del dominio propio. Y número 3, del juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo no buscaba agradar al rey ni al gobernador. Pablo estaba empeñado en decir 3 cosas: en predicar acerca de la justicia de Dios. Por gracia somos salvos, por fe el hombre se salvará, y por fe en Jesucristo. Acerca de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero. Y ante esto Félix no se arrepintió, sino que por el contrario se espantó y le dijo: ¿qué? Vete. Ok, está bien, yo me voy, pero esta es la verdad. Termino. Ahora entendemos entonces, número 4, no estamos afligidos, no nos está pasando esto, no es una deducción por el pecado lo que nos está ocurriendo. Esto no aplica para la vida del creyente. Ni padecemos porque somos homicidas, ni a usted se le pincha el carro porque usted está en pecado, ni dejamos y tenemos la nevera vacía porque a lo mejor, pues quién sabe qué estamos haciendo. Pues no, familia, pues no. Eso hace parte de la santificación del Señor. ¿Cuántas veces padecemos cosas y decimos: Señor, gracias, porque esto ha servido para santificar mi vida, porque ahora ya no reniego, porque ahora ya no hablo de más? Termino. Número 5. Oh, por Dios. Ok. Número 5. Un suceso literal que da lugar a la expectativa y hace cambiar de parecer. Pues bueno, en el versículo 6 ustedes notan que dice el texto que todos estaban esperando que Pablo se hinchase y que de repente muriera. Pero contrario a esto, a ellos les tocó tragarse sus palabras
y a lo mejor dejar atrás sus pensamientos, porque tuvieron que cambiar de qué, de parecer. Familia, cuando un cristiano y un creyente piadoso se mantiene y persevera en el Señor, las personas tienen que cambiar su parecer. Creo que parte de mi testimonio pudiera argumentar mucho este punto, porque justamente cuando me iba a casar, parece que las cosas no venían muy bien por parte de pocas personas, pero han cambiado de parecer. Dios por su gracia ha permitido esto. Va a morir, se va a hinchar, se va a caer, se va a descarrilar. No, yo estoy aquí y soy siervo del Señor. Y la gente cambia de parecer. Es que yo me equivoqué contigo. Pensé que tú eras esto, pero he tenido que cambiar de parecer. Número 6 que nos enseña este texto: el respaldo de Dios a su siervo. Pues bueno, ¿qué tal respaldo de Dios a este hombre? Que en medio de este momento difícil, este hombre fue a orar, cayó en gracia con Publio y fue a orar ¿por quién? Por el papá de él. Tenía una enfermedad. Y luego que impuso las manos, este hombre ¿qué? Sanó. Y luego que este hombre sana, vienen de la isla muchas personas y le traen los enfermos y los enfermos sanan. Era la gracia de Dios especial en medio de este hombre. Familia, de la misma manera nosotros tenemos, y quienes seguimos adelante, en medio de la debilidad y fragilidad del vaso, Dios muestra su poder. En medio de lo débiles y frágiles que somos, Dios muestra ¿qué? Su poder. Y lo último, el último punto, la voluntad de Dios. Escuchen esto: la voluntad de Dios es que en un mundo caído, sus siervos entiendan que también pueden ser honrados para continuar lo que se les ha encomendado. La voluntad de Dios, claro, es nuestra santificación, claro, pero vemos en la vida de Pablo cómo la voluntad de Dios mantuvo a su siervo en un mundo caído y le permitió entender a Pablo que en medio de ese mismo mundo atollado puede ser ¿qué? Honrado. Y aquellos que son honrados por el Señor y por aquellos a los cuales servimos, pues esto no es más sino para que continuemos nuestra marcha sirviendo al Señor. La pregunta es: ¿por qué la gente y por qué Dios abre puertas y la gente y yo caigo en gracia con la gente? Porque Dios quiere que continúes tu camino. Dios quiere, y la voluntad es que permanezcas y que seas un vaso débil, frágil en las manos del Señor, útil. Así que vemos esto en el versículo 10: los cuales también nos honraron, dice, con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¡Qué maravilla! Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar al Señor. Así que, familia, pues creo que debemos examinarnos. ¿Es usted un homicida? ¿Es usted un homicida? Pues si es un homicida, póngase moscas. No vaya a ser que, siendo un homicida, pues los otros tengan razón de lo que tú estás viviendo. Pero familia, si tenemos una conciencia limpia, si hacemos lo que la Biblia dice que debemos hacer, creo que deberíamos seguir adelante. Dios honra para que sigamos adelante en el camino. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Y termino con esto: estando ya a salvo. Bueno, ¿qué tu vida está pasando? Recuerda que no es tan solo prestar atención a lo que pasa, sino a nuestra identidad. ¿Qué tu vida está pasando? Y si está pasando, asegurémonos que estemos en Cristo.
que nuestra vida esté conducida por su Espíritu. Y los que ya hemos pasado diferentes circunstancias y podemos decir, estoy a salvo, pues no se extrañe, porque en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Pero viva confiado, familia. Viva confiado. Si usted es un hijo de Dios, viva confiado. Si usted es un hijo de ira, pues arrepiéntase de sus pecados, por favor. Y convirtámonos al Evangelio de Jesucristo. Si somos hijos de Dios, tenemos paz con Dios. Vivamos entendiendo que Él es soberano y que en sus manos estamos. Amén. Vamos a orar.